Está pasando una arañita chiquitita, una cosita así. A ver si la puedo agarrar. No, bueno, no se subió. Pero ya. Ya. Hola, mi nombre es Javier Molina. Yo soy el que les habla. El que les... Sí, bueno, yo soy Javier Molina. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre... Bueno, les voy a mostrar mi mapa. Mi mapa sobre lo que yo baso mi información. Mi mapa con el cual yo me guío. Aquí en la sociedad, en la materia. Entonces, sí, hoy les voy a mostrar mi mapa, les voy a como mostrar la base de toda mi información. Ok. Eh, es importante que nos hagamos mapas, que creemos... Eh, ese fue mi gato. Es importante que creemos mapas, que podamos dibujar un mapa eh, de cómo nosotros vemos eh, la realidad, o sí, como de lo que se va a basar nuestra cosmovisión. Es importante crear un mapa para poder ir trazando, para poder hacer la base de nuestra cosmovisión. Entonces creamos la base y de allí podemos ir escalando, ir expandiendo el mapa. Ok, pero es importante hacer una cosmovisión, un mapa de nuestra cosmovisión. Por ejemplo, hay gente que crea mapas sobre el karma, cómo funciona el karma, porque ellos se basan en ese principio, en el principio del karma y cómo funciona y cómo si tú haces algo se te devuelve y todo eso, ¿no? Entonces es ese es su mapa y crean sus propios mapas. Los filósofos crean sus propios mapas, sus propias filosofías sobre el bien, sobre el mal. Entonces, eso es lo que la idea es crear nosotros mismos un mapa. Podemos basarnos en otros mapas e ir sacando ideas y crear nuestro propio mapa que se basa en lo que nosotros queramos, obviamente. Eh, pero sí, para que nos sirva para poder explicarnos la experiencia, para poder explicarnos la vida, para poder encapsular ahí nuestra información, nuestra, nuestra filosofía, nuestra filosofía de vida. Entonces, sí, sí, y aparte para poder ordenarnos, para poder ordenar como nuestras ideas en un mapa, para poder crear como tracear un camino por el cual nos vamos a guiar, ¿no? Entonces, mi mapa se basa en la psique humana, en el comportamiento del ser humano, en lo que se divide en dos, mi mapa, en consciente e inconsciente, ¿ok? Pero en sí se basa en la psique humana, en cómo se comporta el ser humano y cómo puede ir por ciertos caminos y cómo eh, tiene que ver con los trastornos. Sí, tiene que ver con los trastornos, tiene que ver con las ideologías de las personas. Entonces tiene que ver como con el o agarrar sabiduría o el agarrar sociopatía. El si te haces consciente y haces buenas cosas o te haces inconscientes y haces malas cosas, ¿no? Eso sería como lo más básico de mi mapa, ¿no? Son, sí, es la base del comportamiento del ser humano. O sea, sí es como antropología, pero con filosofía y misticismo y esotérica y psicología y miles de otras cosas.
pero si se basa en el comportamiento del ser humano, mi mapa. Okay, hay otros mapas que se basan en dualidad, que mi mapa también se basa un poquito en eso, en dualidad, en lo dual, como tú puedes en dualidad caer en inconsciencia o subir a conciencia, a sabiduría. Entonces, si ese es como el resumen de mi mapa, se basa en estas dos como dualidades de lo consciente y lo inconsciente. También va a haber una dualidad, se van a dar cuenta de la dualidad entre lo femenino y lo masculino, como la creatividad es femenina y como el orden es el masculino, pero tú puedes cargar con ambos siendo un hombre o siendo una mujer. Entonces sí, es como que se va a ir viendo esa dualidad y se van a ir dando cuenta después con las explicaciones como yo les voy a ir explicando. Mi mapa se divide en dos partes. Las iniciales, como les había mencionado, se divide en dos partes, que son las iniciales, que es el consciente, que estaría aquí que les voy a mostrar mi mapa, ¿no? Aquí les voy a dejar una imagen, que es el consciente y es el inconsciente, que luego se divide, el consciente está arriba y el inconsciente abajo, y luego se divide en creatividad y lógica, que esos están en inconsciente, y en la parte de inconsciente, y estos dos, creatividad y lógica, se unen, se hacen conscientes y se unen y se convierten en sabiduría. Y por debajo se encuentra locura y insensibilidad, que cuando se unen en sociopatía se vuelve psicopatía. ¿Ok? El mapa se divide en consciente e inconsciente por la caída. Es como son los dos caminos que toma el ser humano, que es ser una buena persona, ser un buen líder, ser alguien sano, alguien que ayuda a los demás y alguien que obviamente se ayuda a sí mismo, o ser alguien que egoísta, alguien como que cae en histeria, en trastornos y daña a las otras personas. Eso sería como la definición como de conciencia e inconsciencia. Es el o ser sabio o ser o ser virtuoso, o ser lo contrario, no ser insensato, ser terco, terquedad, mentiroso, todo eso, ¿no? Entonces, esa sería como la explicación más o menos de lo consciente y lo inconsciente. Que consciente es ser consciente, consciente de tus acciones, y después está la inconsciencia, que eres inconsciente de lo que tú haces y provocas en las otras personas. Que eso es lo que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que existen las personas buenas y las personas malas, ¿no? Todos sabemos eso. Ahora, la explicación de creatividad y lógica tiene que ver con el tema de esto ya es esoterismo, esto ya es espiritualidad, pero trata de que en resumen somos una batería, ¿no? Es la dualidad, ¿no? Que lo podemos ver, es sol y luna, hombre y mujer, arriba y abajo, adentro y afuera, es el yin y el yang, es Adán y Eva, es el blanco y el negro. Tiene mucho simbolismo por muchas partes. Venus y Marte, Zeus y Hera, tiene mucho simbolismo. De hecho, si lo buscan, hay virtudes femeninas y virtudes masculinas. Y ahí está esto, te lo dividen. Las virtudes masculinas, que son de la lógica, la mente, el orden, la disciplina, la fuerza de voluntad, la fuerza física, el decir la verdad, el pensar lógicamente, el pensar rápidamente, el tener opiniones fuertes, el tener, sí, el poder ser
o sea, el poder ser objetivo, el poder abogar por la verdad y así, todo eso. Y luego están las virtudes femeninas, que serían como del corazón, que son la empatía, la sensibilidad, la suavidad, el amor, la creatividad, em, la comunidad, el sentimiento de comunidad, el, el empatizar, el sentir, bueno, eso ya lo dije, pero... A ver, espérenme. Sí, bueno, serán como estas, y se dividen, y somos como una batería, según o sea, nosotros somos como una batería, ¿no? Nosotros tenemos izquierda y derecha, tenemos dos ojos, dos piernas, dos brazos, dos manos, cada una con 5 dedos, tenemos dos hemisferios cerebrales y tenemos un cerebro y un corazón, ¿ya? Somos duales, tenemos dualidad. En el cerebro, la mente simbolizaría al hombre, al sol, a la lógica, eh, al pensamiento, a la reflexión, al orden, la disciplina, todo esto, ¿no? Y el corazón representaría a la mujer, a la empatía, representa, sí, lo que ya dije, ¿no? Es, se le conoce en esotérica como energía, se le conoce como energía masculina y energía femenina, ¿ok? Y trabajan diferente, pero la idea es que se conecten. La idea es ser uno, hacer que tu mente no traicione a tu corazón y que tu corazón no desobedezca a tu mente. Es, es que trabajen en equipo, ¿no? Es la sabiduría, ¿no? Es ese tema de la sabiduría, en lo que está, que es lo que a lo que se llega en mi mapa, ¿no? Entonces, en mi mapa se muestran estas dos partes separadas que luego se unen y se convierten en sabiduría, pero están separadas. En lógica, o sea, se dividen entre creatividad y logística y lógica. Entonces, eh, se dividen porque así es como está como ahora. Está lo masculino y lo femenino, ¿no? Y lo podemos ver. Está el hombre y la mujer. Están estos dos. Y tú puedes, o sea, la idea es que llegues a sabiduría, ¿no? A la sabiduría. Pero cuando no es así, estamos en dualidad. Y tú puedes estar en dualidad y estar como bien, ¿no? La idea es que siempre te vas perfeccionando y siempre vas puliéndote a ti mismo. Pero la idea es que está esta dualidad, está en luz, que es la energía masculina, que es el orden, es lo que nos da el orden, es lo que hace que todo esté bien ordenado, lógicamente bien. La disciplina es el estudio. Y luego está la energía femenina, que es la empatiza, es el corazón, es la naturaleza, es el amor, es la sensibilidad, son los sentimientos. Entonces están estos dos. Y tú puedes ir de a poco, ir trabajando con estos, hasta que se vayan uniendo y se transformen en sabiduría, ¿no? Ahora, estos dos polos o estas dos energías, estos dos polos, existen en la parte como de luz, en la parte consciente, pero también existen en la parte inconsciente, donde caen como, en mi mapa lo tengo como locura, la creatividad cae en locura y la lógica cae en insensibilidad, o también sería como
control sería esto. Locura y control. Caos y control, sí. Manipulación. Y se subdivide, obviamente, pero eso lo voy a explicar en un rato más. Entonces, caen en trastornos, que este sería como el trastorno borderline o el trastorno histriónico, la bipolaridad, todo esto. Este sería el trastorno de la personalidad, o sea, trastorno del narcisismo, la sociopatía, o sea, ambos caen en sociopatía ambos, eso es a lo que llegan, pero caen primero en esto, en borderline o TLP, trastorno límite de personalidad, y en narcisismo. Ambos caen en eso y después cuando caen mucho más, caen en sociopatía, ambos. Luego cuando caen mucho más, caen en psicopatía. Pero sí, entonces existen estos dos, que es el libertinaje y el hipercontrol. ¿Ok? En conciencia sería libertad y equidad para todos, y lógica y orden para todos, para que todos estén bien, para que todo salga bien, ¿no? Para que, por ejemplo, para que todos tengan casas, como todos tenemos, para que el dinero se mueva de buena manera y que todos puedan tener como ganar su dinero, ¿no? Esa sería como la explicación de estos dos lados de mi mapa, ¿no? Mi mapa lo que encapsula, en lo que se especifica es en, como ya dije, en el comportamiento del ser humano, en la psique humana. Ok, como la psique humana se puede ir fragmentando y por dónde, como por en qué puede caer. Que la psique humana en resumen, no lo voy a explicar así extensamente, pero en resumen es la conciencia y el alma humano juntos. Sería así, el alma es lo mismo que conciencia y es lo mismo. Y ambos son psique, son la palabra psique, que viene del mito griego, que es psique y eros, que también son lo mismo. Pero ya, psique. Entonces, mi mapa encapsula el comportamiento de la psique, cómo la psique se puede fragmentar y como los caminos que puede tomar, o los caminos que ha tomado, que toman, ¿no? Que todos conocemos. No todos, pero bueno, los caminos que existen, ¿no? Intenta explicar el comportamiento de la psique en conciencia y en inconsciencia. Y está simplificado este mapa, está simplificado porque se puede subdividir, pueden haber más divisiones, que después lo voy a explicar, pero se divide así, o sea, lo muestro así porque es como la más fácil de aprender. Después de esto, esta es la base. Esta es la base y después el mapa se puede ir expandiendo, irse colocando, y se puede ir colocando otras cosas. Este es como la explicación de mi mapa. Que ya saben, el de arriba es la sabiduría, o sea, los caminos que puede tomar el ser humano serían como la conciencia y la inconsciencia, la sabiduría o la sociopatía, que es la sanidad o lo insano. La sanidad y lo insano. Tú puedes tomar estos dos caminos, uno de los dos. Tú decides a dónde irte con tus acciones. Si tú tienes una mente egoica, estás tomando el camino y no, o sea, si tú tienes una mente egoica y no la cambias, estás tomando el camino de la inconsciencia. Si tienes una mente, estás entrenando a tu mente para que te ayude a ser un buen líder y guiar a otros a que todos se conviertan en un buen líder, estás caminando por el camino de la conciencia y te estás convirtiendo en un sabio. Pero también para convertirte en un sabio necesitas hacer que tu corazón no te traicione. Entonces tienes que
entrenar a tu mente y entrenar a tu corazón. ¿Ok? No puedes entrenar uno más que el otro, porque si no también ahí estarías cayendo en inconsciencia. ¿Ok? Entonces, como dijimos, este mapa es la base, es lo principal, esto es lo básico, pero este mapa se puede expandir a otros como, o sea, puede especificarse cada vez más y se puede expandir, puede haber una especificación y esa especificación se puede expandir y esa expansión se puede expandir cada vez más y así. Ok, se puede expandir mucho. Porque la psique humana. La psique humana es igual de grande como es el universo, como es el cosmos. Entonces es, se expande mucho mi mapa, ¿no? Porque es la psique humana. El mapa que se basa en la psique humana va a ser mapa que se base en la psique humana va a ser se va a poder expandir mucho, ¿ok? Pero también hay un límite, o sea, si tú te expandes mucho, estarías fragmentando mucho al... Te estarías fragmentando mucho, porque hay hasta cierto límite, obviamente, porque si no se nos fragmenta la psique, ¿no? Entonces la idea es, sí se expande, pero hasta cierto punto, ¿no? Para que tampoco la gente se les quiebre el psique y entren en confusión y en miedo y así. Mi mapa se vería algo así como así, si lo expandiera un poco. No, eso tampoco es la expansión total, o sea, se puede seguir expandiendo y eso es un poco, pero así algo así se vería. Y de nuevo, esta expansión se puede subexpandir, se puede subdividir. Es como la mitología griega, que por ejemplo empezamos con el caos, pero después está Gea y después hay otros titanes y después Gea crea la Tierra y se crean otros titanes y después Gea y Urano crean dioses o sea, crean titanes y después esos titanes crean dioses y esos dioses tienen otros hijos y sus hijos tienen otros hijos y la mitología griega se expande y se expande y como que sí, se expande. Entonces es lo mismo, que de hecho la mitología griega lo que tiene que ver con los astros y o sea a lo que voy es que la mitología griega explica de manera metafórica explica la psique humana, el comportamiento del ser humano, explica la psique humana y lo pueden buscar, son los misterios órficos. eh, hay muchos hay muchas personas que hacen videos. Por ejemplo, hay uno que me gusta, un canal que me gusta que habla de como cierta simbología de la mitología griega y así. Y ahí te explica como ciertos símbolos de ciertos dioses, la simbología de ciertos dioses. También hay mitos, bueno, es que en sí todos los mitos son metáforas que te explican sobre cierto comportamiento que puede agarrar el ser humano, que puede agarrar la psique humana, ¿no? Y por ejemplo está el comportamiento de Afrodita, esta es Afrodita, o el de Eros, o el de Apolo, o el de Zeus, o el de Gea, o el de Demeter, de Perséfone, todo explica como el comportamiento del ser humano, como el ser humano, o sea, la psique humana por dónde camina, por dónde puede caminar, los procesos, ¿no? Los procesos de Perséfone, por ejemplo, que es la metáfora del invierno y la primavera, pero sí te explica todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se cae a la inconsciencia o cómo llegamos a la inconsciencia o cómo el ser humano puede, cómo cae en la inconsciencia? Eh, como dije, mi mapa expone dos puntos o dos caminos o eh, voy a seguir. Hay dos caminos, dos puntos, dos comportamientos, patrones de comportamiento
eh, los principales o los básicos, el inconsciente y el consciente, ¿no? Que estos están relacionados con los mitos de Abel y Caín, de Enlil y Enkil, de Thor y Loki. eh, sí, estos dos son el mito de los dos hermanos, que uno es bueno y el otro es malo. Y, y tú es sí, son los dos caminos. O eres bueno o eres malo. O tomas conciencia o inconsciencia. Entonces, voy a explicar cómo caer a la inconsciencia, cómo se cae a la inconsciencia, que es lo que vemos siempre y lo que está mucho más presente, ¿no? Normalmente todos caemos en inconsciencia, pero, o sea, si todos caemos en inconsciencia, todos empezamos en inconsciencia, y es una decisión subir a lo consciente y volverse un sabio, o un filósofo, o un mago, o un sacerdote, una sacerdotisa, o un rey o una reina, metafóricamente, pero sí. Eh, si caemos en la inconsciencia con nuestros actos, tú no eres inconsciente porque sí o eres consciente porque sí, no, es un acto de decisión propia. Tú decides si ir, por ejemplo, ir a tomar alcohol todos los fines de semana y salir de fiesta o drogarte o tener múltiples parejas o no decidir estabilizar tus emociones o no decidir eh, volverte un sabio, volverte una persona lógica. eh, Tú decides si caer ahí o no caer. Y normalmente caemos ahí porque nadie nos enseña bien. Pero la idea es que uno propio aprende, ¿no? Pero tú decides caer en inconsciencia con tus decisiones. Tú decides si maltratas a alguien o no lo maltratas. Tú decides si tener... em, si tú decides si te dejan... O sea, también caes en inconsciencia y te vuelves inconsciente y dejas que cualquier cosa, que cualquiera te manipule. Entonces también se cae ahí en inconsciencia. Pero es por tu decisión, tú decides seguir con parejas o personas que te manipulan a ti, ¿no? Y tú decides también, como la otra persona, tú decides caer en inconsciencia porque tú decides manipular a otros. Es eso. Tú, por ejemplo, decides si caer en conciencia eh, cuando tú tomas la decisión de ser infeliz, de no seguir tus sueños. Ese sería uno. De no hacer ejercicio, cuando tú decides ir en inconsciencia cuando no haces ejercicio y comes comida chatarra y, y no te haces consciente, no, no tienes discernimiento, no tienes eh, no tienes un buen juicio, todo eso, ¿no? Tú decides, tú decides si ir o no a la inconsciencia. Y hay muchas personas que te pueden explicar aquí en YouTube eh, o libros que te expliquen sobre cómo salirte de la inconsciencia y cómo se ve la inconsciencia o cómo se ve como los malos hábitos, son los malos hábitos, aquí se ve como los pecados, eh, son los extremos, aquí caes en extremos, eh, caes en inconsciencia, en lo que nosotros, en lo que está mal, porque está lo malo, lo malévolo, es, es un gradiente, hay diferentes tipos de maldad, ¿no? Hay diferentes tipos de inconsciencia, tú puedes ser inconsciente pero no saber que estás inconsciente, por así decirlo. Puedes ser malo sin saber que eres malo, ¿me entiendes? Es eso. Eso es caer en inconsciencia. Así también se puede ver caer en inconsciencia. O tú puedes ser una persona pero malévola y matar a muchas personas y no sentir nada. O puedes ser una persona malévola y ser caótica, crear caos, em, crear histeria, manipular a las otras personas psicológicamente. Tú puedes ser un psicólogo o puedes ser eh, un controlador, un manipulador, todo eso, ¿no?
Entonces, ahora, cómo es que encontramos la conciencia, cómo ir a la conciencia, cómo ser sabios, cómo encontrar la sabiduría, cómo convertirnos en filósofos o en buenas personas en sí, una persona de bien? Em, este camino es el camino de la purificación, de la sanidad, es el camino de, sería como el camino de Cristo, de Buda, los Budas, que vienen por aquí, es el camino Zen, todo eso, ¿no? Es el camino en donde tú sacrificas las tentaciones, en donde tú sacrificas tu ego, tu egoísmo, lo sacrificas, sacrificas los placeres momentáneos, sacrificas, por ejemplo, comer mucho dulce, los chatarra, todo eso que son placeres momentáneos, que te dan placer momentáneo, los sacrificas y empiezas a comer saludable, ¿no? Empiezas a comer de manera adecuada, todo eso. Em, es la búsqueda de la sanidad, de el equilibrio, de buscar lo mejor para ti, lo que sea lo mejor para ti, no que te dé lo que te lo que te empiece a generar placer, pero no momentáneo, sino placer duradero. Por ejemplo, paz, ¿no? Paz o claridad. Es la búsqueda de eso, es dejar lo que no sirve para otro lado, dejar eso y empezar a buscar lo que sí sirve, lo que sí nos sana, em, lo que sí hace que avancemos. Por ejemplo, el buscar la información o el empezar a pintar o empezar a meditar, empezar a comer saludable, quizás empezar a hacer jardinería, leer información o leer algo que te inspire. em, por ejemplo, las películas, dejar de ver como ciertas películas para empezar a ver películas de motivación que te motiven a ir hacia lo que quieres, todo eso, ¿no? Ir por lo que quieres, hacer ejercicio, em, sí, como todo eso, lo pueden ver. Hay muchas personas que te ayudan a... júralo. Ya, no importa. Eh, ahora va a haber un cambio de audio. Hubo un cambio de audio porque no estaba grabando el audio. Y me disculpan. Ya seguro se va a escuchar algo de fondo. Son mi familia. Me disculpan. Pero ya. Entonces es dejar lo que no sirve de lado y empezar a buscar, es el desarrollo personal y lo pueden buscar así en YouTube, en muchas redes sociales, hay muchos coaches que te pueden ayudar y tú mismo puedes ir buscando lo que es mejor para ti. Quizás tal comida no te, quizás comer tanto pollo no te sirve, entonces busca más, buscas más otras cosas que sí te sirvan, que no sean chatarra obviamente, y vas así, es prueba y error, vas probando hasta que hayas ya mejorado y encuentres tú como tu camino, ¿no? Y ah, el camino de la inconsciencia es el camino de Caín, ¿ok? Es el camino eh, de la envidia, del control, de la guerra, de, sí, de la insensibilidad, todo eso, ¿no? Y este camino de la conciencia es el camino de Abel, ¿ya? El camino del sabio, de la sabiduría, todo eso. Entonces, entonces también se ve este camino como dejar, a veces dejas amistades, a veces dejas de hablarle a familiares, dejas de hablarle a familiares que no te aportan, dejas de hablarle a parejas, dejas tu pareja que no te aporta, o empiezas a quizás a ¿cómo se llama esto? Encuentras, o sea, quizá empiezas a dejar cosas de lado, cosas que no te sirven, las dejas, personas, canciones, tipos de canciones, películas. Sí, bueno, cambias, eh, cambias todo eso, dejas todo eso de lado, eh,
por algo mejor, por lo que te haga mejor, por lo que te haga bien. Y ese es como el camino que nosotros podemos caminar. Esos son como los dos caminos que tú puedes caminar. Pero obviamente, o sea, esos son los dos caminos que tú puedes caminar. ¿Sí? Puedes caminar el Caín, la inconsciencia, el camino de Caín, o caminar el camino de Abel, que es la conciencia, la sabiduría. Tú puedes caer en el camino de Medusa, que es la inconsciencia, la sabiduría caída, o puedes caminar el camino de Atenea, el camino de la sabiduría, de las virtudes, todo eso. Tiene mucho simbolismo, pero es eso, o decides ser una persona insana o decides ser una persona sana. Tú decides. ¿Okay? Entonces, sí, en eso, ese es mi mapa. En eso es lo que se basa. Ustedes lo pueden estudiar ustedes mismos. Mi mapa que yo les mostré, ver si es que les resuena o no, ver si es que les gusta. Pueden hacer sus propios mapas, pueden sacar ideas de mi mapa y de otros mapas de filósofos, crear su propio mapa, pero la idea es que ustedes puedan crear su propio mapa para guiarse ustedes aquí en el mundo, para crear su propio mapa sobre el mundo, sobre el comportamiento del humano y sí, crear su cosmovisión. Entonces eso sería el episodio de hoy y bueno, los dejo, les envío un abrazo y mucho amor, mucha luz y sabiduría. Los dejo y bueno, busquen la sabiduría y eso.